Nunca debimos entrar tan profundo en la selva. Eso fue lo primero que pensé. La noche en que escuchamos los pasos. Éramos 4. Raúl, Mateo, Lucía y yo. La idea era simple. Acampar 2 noches. Grabar contenido para redes. Y regresar antes del domingo. Nada extremo. Ninguno de nosotros era explorador profesional. Solo queríamos alejarnos un poco de la ciudad. Pero mientras más avanzábamos dentro de la selva, más extraño se volvía todo. No sabría explicar exactamente qué cambió. No fue algo que vimos. Fue una sensación. Como si el lugar estuviera demasiado silencioso. Si había sonidos. Insectos. Viento. Ramas moviéndose. Pero faltaba algo. No había pájaros. Ni monos. Ni animales grandes. Nada. Raúl lo notó primero. ¿No se supone que aquí hay fauna por todos lados? Mateo se rió. Tal vez nos tienen miedo. Pero nadie respondió después de eso. Porque el silencio de la selva empezaba a sentirse incómodo. Como si algo estuviera evitando hacer ruido. Llegamos al campamento cerca del atardecer. Una pequeña zona abierta entre árboles enormes. Había un río cerca. Lo suficiente para conseguir agua. Armamos las tiendas rápido. Intentando terminar antes de que oscureciera. Y justo cuando cayó la noche, la temperatura bajó de golpe. Demasiado rápido. Lucía lo mencionó mientras encendíamos el fuego. Esto no estaba así hace una hora. Tenía razón. El aire se sentía frío. Húmedo. Pesado. La oscuridad alrededor del campamento era absoluta. El fuego apenas iluminaba unos metros. Más allá de eso, solo había árboles. Árboles infinitos. Esa primera noche intentamos actuar normal. Hablamos. Bebimos un poco. Escuchamos música. Pero la selva seguía sintiéndose incorrecta. Y entonces pasó algo raro. El fuego empezó a bajar de intensidad. Muy rápido. Raúl fue a poner más madera. Y se detuvo. ¿Escucharon eso? Todos guardamos silencio. Al principio no escuché nada. Y luego. Pasos. Lejanos. Lentos. Crujiendo entre las hojas húmedas. Mateo sonrió nervioso. Seguro es un animal. Pero los pasos no sonaban como un animal. Sonaban pesados. Demasiado pesados. Y tenían ritmo. Como pasos humanos. Se acercaron un poco más. Luego se detuvieron. Justo fuera de la luz del fuego. Nadie habló durante varios segundos. Mirábamos la oscuridad entre los árboles. Esperando ver algo. No vimos nada. Raúl tomó una linterna. Apuntó hacia la selva. Solo árboles. Troncos mojados. Ramas moviéndose lentamente. Nada más. ¿Hay alguien ahí? Gritó. Silencio. Y entonces, los pasos comenzaron otra vez. Pero ahora, rodeaban el campamento. Lentos. Circulares. Como si algo caminara alrededor de nosotros. Escuchábamos hojas romperse. Ramas crujir. A veces cerca. A veces lejos. Pero nunca podíamos verlo. Lucía se acercó más al fuego. No me gusta esto.
Mateo intentó bromear. Tal vez es alguien tratando de asustarnos. Pero su voz ya no sonaba segura. Los pasos siguieron durante casi 10 minutos. Sin detenerse. Sin acercarse demasiado. Solo girando alrededor. Como si estuviera observándonos. Y de repente. Silencio total. Tan repentino que dolió. Raúl iluminó otra vez entre los árboles. Nada. Absolutamente nada. Esa fue la peor parte. Porque era imposible que algo tan grande desapareciera sin hacer ruido. Nadie durmió bien esa noche. Pero cerca de las 3 de la madrugada, me desperté. No sé por qué. Abrí los ojos lentamente. Todo estaba oscuro dentro de la tienda. Escuchaba la respiración de Mateo dormido al otro lado. Y afuera, algo caminaba otra vez. Más cerca esta vez. Mucho más cerca. Escuché pasos lentos sobre la tierra húmeda. Justo junto a la tienda. Contuve la respiración. El sonido se detuvo. Y entonces, escuché algo peor. Olfateando. Lento. Profundo. Del otro lado de la tela. Sentí el corazón golpeándome el pecho. Mateo seguía dormido. No quise despertarlo. No quería hacer ruido. Los pasos continuaron. Rodeando lentamente nuestra tienda. Y entonces noté algo extraño. Al principio sonaban como pasos humanos. Pero después cambiaban. El ritmo se alteraba. Como si aquello dejara de caminar en 2 piernas y comenzara a moverse en 4. No dormí después de eso. Me quedé inmóvil dentro de la tienda, escuchando cómo aquella cosa seguía moviéndose afuera. Lento. Pesado. Rodeándonos. Y lo peor era el cambio en los pasos. Primero sonaban humanos. 2 piernas. Un ritmo claro. Pero después, el sonido cambiaba. Más rápido. Irregular. Como si algo cayera hacia adelante. Y empezara a correr usando las manos. Sentí náuseas. Mateo seguía dormido. No entendía cómo. Los pasos se detuvieron justo detrás de mi cabeza. Del otro lado de la tela. Y entonces escuché algo más. Respiración. Profunda. Demasiado profunda. Como un animal enorme tratando de oler dentro de la tienda. Contuve el aire. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que aquello podía escucharlo. Pasaron varios segundos. Y luego, los pasos se alejaron lentamente. No volví a dormir. Esperé hasta que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, todo parecía menos aterrador. Casi normal. La selva recuperó algo de sonido. Insectos. Viento. Pero todavía no había pájaros. Ni un solo pájaro. Raúl salió primero de su tienda. Tenía mala cara. Como si tampoco hubiera dormido. ¿Escucharon eso anoche? Mateo bostezó. Sí, lo de los pasos. Lucía salió después. Y apenas nos vio. Preguntó algo que me heló la sangre. ¿Quién estuvo caminando alrededor de mi tienda? Nadie respondió. Porque ninguno de nosotros había salido. El silencio duró varios segundos. Hasta que Raúl tomó una linterna. Vamos a revisar. No quería hacerlo. Pero igual lo seguimos.
La tierra alrededor del campamento estaba húmeda, perfecta para dejar marcas. Y sí, había huellas. Muchas. Rodeando completamente las tiendas. Mateo soltó una risa nerviosa. Bueno, al menos sabemos que era un animal. Pero Raúl seguía mirando el suelo. Confundido. No. Me acerqué. Y entonces entendí. Las huellas cambiaban. En algunas partes parecían humanas. Pies largos. Descalzos. Pero unos metros después, las marcas se deformaban. Como si los dedos se alargaran. Como si las manos tocaran el suelo. Y luego, se convertían en huellas de 4 patas. Sentí un escalofrío inmediato. Lucía retrocedió lentamente. Eso no es normal. Raúl tomó fotos rápidamente, intentando actuar tranquilo. Pero podía verle las manos temblando. Las huellas daban vueltas alrededor del campamento. Una y otra vez. Como si aquella cosa hubiera pasado horas observándonos. Y entonces Mateo señaló algo. ¿Por qué terminan ahí? Miramos hacia donde apuntaba. Las marcas se detenían de golpe. Justo frente a los árboles. Sin regreso. Sin continuación. Como si aquello simplemente hubiera desaparecido. El ambiente cambió después de eso. Nadie quería quedarse. Pero el problema era que estábamos demasiado lejos. Volver caminando tomaría horas. Y la lluvia empezaba a acercarse. Decidimos quedarnos una noche más. Y salir al amanecer siguiente. Fue la peor decisión de nuestras vidas. El resto del día intentamos mantenernos ocupados. Raúl grababa videos. Mateo fingía hacer bromas. Lucía casi no hablaba. Y yo. No podía dejar de mirar los árboles. Sentía algo. Esa sensación horrible de estar siendo observado. A veces veía movimiento entre las ramas. Sombras rápidas. Pero cada vez que enfocaba bien, no había nada. Cuando cayó la noche otra vez, nadie quiso alejarse del fuego. La selva parecía más oscura que antes. Más cerrada. Como si los árboles se hubieran acercado. Raúl intentó encender música. No funcionó. No había señal. No había internet. Solo el sonido del fuego. Y entonces, escuchamos un silbido. Muy lejos. Todos levantamos la vista. El sonido volvió. Corto. Irregular. Mateo frunció el ceño. ¿Eso fue una persona? Nadie respondió. El silbido sonó otra vez. Pero esta vez, más cerca. Raúl tomó la linterna rápidamente. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Y entonces, escuchamos una voz. Desde la selva. Muy baja. Casi un susurro. Raúl. Todos nos congelamos. Raúl palideció inmediatamente. Porque era la voz de su madre. Exactamente igual. Imposible de distinguir. No es gracioso, susurró él. La voz volvió. Más cerca esta vez. Raúl. Lucía empezó a llorar. Pero nunca alcanzábamos a verlo completo. Solo partes. Una sombra. Una forma demasiado alta. El fuego empezó a debilitarse otra vez. Y entonces la voz habló por tercera vez. Justo detrás de los árboles. Perfectamente clara. Tengo frío.
Raúl se levantó de inmediato. Porque esa frase era algo que su madre decía antes de morir. Lo miré aterrado. ¿Cómo sabe eso? Raúl no respondió. Seguía mirando la oscuridad. Hipnotizado. Y entonces, algo salió entre los árboles. Solo por un segundo. Lo suficiente para verlo parcialmente iluminado por el fuego. Demasiado alto. Demasiado delgado. Con brazos largos. Que casi tocaban el suelo. Y una cabeza. Que parecía torcida hacia un lado. La criatura sonrió. Y cuando abrió la boca, la voz que salió ya no era la de su madre. Era una mezcla horrible de voces humanas. Como si estuviera intentando copiar demasiadas al mismo tiempo. Y entonces dijo algo que todavía escucho en mis pesadillas. ¿Puedo entrar al campamento ahora? Nadie respondió. Ni siquiera respirábamos. La criatura seguía parada entre los árboles, parcialmente iluminada por el fuego. Demasiado alta. Sus brazos colgaban casi hasta el suelo. Y aquella cabeza torcida. Como si el cuello estuviera roto. Raúl retrocedió lentamente. Eso no es real. La cosa sonrió más. Y entonces imitó exactamente su voz. Eso no es real. El mismo tono. La misma respiración nerviosa. Perfecta. Sentí un terror tan profundo que por un instante no pude moverme. Lucía empezó a llorar. Mateo tomó un palo encendido del fuego. Aléjate. La criatura observó el fuego inmediatamente. Y por primera vez, retrocedió un paso. Como si realmente le molestara. Pero seguía sonriendo. Siempre sonriendo. Entonces ocurrió algo peor. La criatura comenzó a caminar alrededor del campamento otra vez. Lentamente. Arrastrando las manos sobre la tierra húmeda. Y mientras se movía, seguía hablando. Usando nuestras voces. Primero la de Raúl. Luego la de Lucía. Después la mía. Escuchar mi propia voz salir de esa cosa. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Porque no sonaba exactamente igual. Sonaba, aprendida. Como alguien copiando una grabación imperfecta. No deberíamos haber venido. La frase salió con mi voz. La criatura soltó una pequeña risa después. Como si disfrutara practicar. Mateo mantenía el palo encendido frente a él. No dejen que se acerque al fuego. La criatura dejó de caminar. Y lentamente se agachó. Los huesos de sus piernas hicieron un sonido horrible. Seco. Como ramas rompiéndose. Hasta quedar en cuatro patas. El silencio alrededor del campamento se volvió insoportable. Y entonces, aquella cosa empezó a rodearnos más rápido. Demasiado rápido. Escuchábamos sus manos golpeando el suelo húmedo. Ramas rompiéndose. Respiración pesada. Pero casi nunca lográbamos verla completa. Era demasiado rápida. A veces aparecía detrás de un árbol. A veces sobre una roca. A veces. Demasiado cerca. Lucía gritó cuando la vio pasar junto a su tienda. Solo una sombra larga y deformada. Pero suficiente. Raúl seguía grabando con el teléfono. No sé por qué. Tal vez porque estaba en shock. O porque necesitaba probarse a sí mismo. Que aquello era real. Y entonces la criatura se detuvo otra vez.
muy cerca del fuego, mirándonos. La sonrisa desapareció lentamente. Y por primera vez, pareció confundida, como si estuviera intentando entender algo. Su cabeza empezó a inclinarse hacia un lado. Más. Más. Demasiado. Hasta que escuchamos un crujido húmedo. Y entonces habló. Con mi voz otra vez. Pero ahora. Perfecta. Tiene miedo. Sentí que el cuerpo entero se me congelaba. Porque ya no parecía una imitación. Parecía realmente yo. Mateo levantó más el fuego hacia ella. Lárgate. La criatura lo observó unos segundos. Y luego, imitó exactamente su expresión. La misma mirada. La misma postura. Como un espejo horrible. Y entonces entendimos algo. No solo copiaba voces. Copiaba personas. Raúl empezó a retroceder lentamente. Nos está estudiando. La criatura sonrió inmediatamente al escuchar eso. Como si hubiera entendido la frase. Y entonces hizo algo que todavía no puedo explicar. Se puso de pie lentamente. Pero ahora, intentaba hacerlo como un humano. Torpe. Incorrecto. Aprendiendo. La forma de mover los brazos. La postura. La cabeza. Todo parecía una mala imitación de nosotros. Lucía empezó a hiperventilar. Tenemos que irnos ahora. ¿A dónde? Gritó Mateo, no sabemos qué hay allá afuera. Y tenía razón. La selva alrededor del campamento ya no parecía normal. Demasiado oscura. Demasiado silenciosa. Como si aquella cosa controlara todo alrededor. La criatura dio un paso hacia el fuego. Y esta vez, no retrocedió. El aire se volvió helado. El fuego empezó a apagarse solo. Lentamente. Como si algo le quitara oxígeno. Raúl alumbró directamente a la criatura con la linterna. Y finalmente la vimos completa. Desearía no haberla visto. Su piel era gris. Húmeda. Pegada a unos huesos demasiado largos. Las piernas dobladas hacia atrás como un animal. Los dedos deformes. Y el rostro. Dios. El rostro parecía hecho usando partes humanas mal colocadas. Como si hubiera aprendido cómo se ve una cara. Pero no cómo funciona. Los ojos estaban demasiado separados. La boca demasiado abierta. Y dentro. Había dientes humanos. Muchísimos. La criatura sonrió otra vez. Y habló con la voz de Lucía. Perfectamente. Ya casi aprendí. El fuego se apagó completamente. Todo quedó oscuro. Lucía gritó. Escuchamos algo correr directamente hacia nosotros. Muy rápido. Demasiado rápido. Mateo levantó el palo encendido que aún tenía brasas. Y entonces, algo lo golpeó desde la oscuridad. El sonido fue horrible. Seco. Violento. Mateo desapareció entre los árboles. Como si algo gigantesco lo hubiera arrastrado. Lucía empezó a gritar su nombre. Raúl alumbró desesperadamente la selva. Solo vimos ramas moviéndose. Y luego, silencio. Un silencio absoluto. Hasta que desde la oscuridad, escuchamos la voz de Mateo. Muy lejos. Temblando. Aterrada. Ayúdenme. Raúl dio un paso hacia la selva inmediatamente.
Pero antes de que pudiera avanzar, la misma voz volvió a escucharse. Esta vez desde otro lado. Más cerca. Ayúdenme. Y entonces otra vez. Detrás de nosotros. Ayúdenme. Sentí el terror más puro de toda mi vida. Porque ya no era Mateo. La criatura había aprendido su voz también. Nadie se movió. La voz de Mateo seguía saliendo desde la oscuridad. Primero a la izquierda. Luego detrás de nosotros. Después, arriba. Ayúdenme. Sentí que el cuerpo entero se me congelaba. Porque ninguna persona podía moverse así de rápido. Raúl seguía apuntando la linterna hacia los árboles. Temblando. Mateo. Gritó. El bosque respondió inmediatamente. Con su voz. Mateo. La misma entonación. El mismo miedo. La criatura estaba copiándolo en tiempo real. Lucía cayó de rodillas llorando. Tenemos que correr. ¿Pero correr hacia dónde? La selva ya no parecía un lugar real. Todo estaba demasiado oscuro. Demasiado quieto. Y lo peor era que sentía algo observándonos desde todas partes. No solo una criatura. Como si la selva completa estuviera viva. La voz volvió a sonar. Esta vez muy cerca. Justo detrás de un árbol frente al campamento. Por favor. Raúl avanzó un paso. Mateo. Lo agarré del brazo inmediatamente. No. Y entonces vimos algo moverse lentamente detrás del tronco. Primero una mano. Larga. Gris. Con dedos deformes. Después. Un rostro. Pero no era el de la criatura. Era Mateo. O algo usando su cara. La luz de la linterna iluminó solo parte de él. Lo suficiente para ver que algo estaba mal. Su sonrisa. Demasiado abierta. Los ojos inmóviles. Y la cabeza inclinada hacia un lado. Igual que la criatura. Lucía gritó. Raúl quedó paralizado. No, no. La cosa dio un paso fuera de los árboles. Intentando caminar como Mateo. Torpe. Incorrecto. Como un animal usando un cuerpo humano prestado. Y entonces habló. Con la voz exacta de él. ¿Por qué no vinieron a ayudarme? Sentí ganas de vomitar. Porque ya no era una copia imperfecta. Era perfecta. Si no estuviera viendo esa cosa, habría jurado que realmente era Mateo. La criatura empezó a acercarse lentamente. Y mientras caminaba, su cuerpo hacía sonidos horribles. Huesos acomodándose. Carne moviéndose. Como si estuviera cambiando de forma mientras avanzaba. Raúl levantó la linterna con manos temblorosas. ¿Qué quieres? La criatura sonrió más. Y entonces respondió algo. Que todavía escucho cuando intento dormir. Salir. El aire se volvió helado. ¿Salir a dónde? Susurré. La criatura me miró directamente. Y por primera vez, sus ojos parecieron humanos. Solo por un segundo. Lo suficiente para entender algo horrible. No estaba cazando por hambre. Estaba aprendiendo. Aprendiendo a parecerse a nosotros. Aprendiendo a hablar. Aprendiendo a salir de la selva. Raúl empezó a retroceder lentamente. La criatura lo imitó inmediatamente. Mismo movimiento. Misma postura. Como un reflejo roto.
Y entonces hizo algo peor. Pronunció nuestros nombres. Perfectamente. Uno por uno. Como memorizándolos. Raúl. Lucía. Después me miró. Sonrió. ¿Y tú? Sentí un vacío horrible en el pecho. Porque no dijo mi nombre. Como si todavía estuviera aprendiéndolo. Lucía empezó a correr. Sin avisar. Directo hacia la oscuridad entre los árboles. Lucía, no. Gritó Raúl. Demasiado tarde. La selva se la tragó en segundos. Escuchamos ramas romperse. Pasos desesperados. Y luego. Silencio. La criatura inclinó lentamente la cabeza. Escuchando. Esperando. Pasaron unos segundos. Y entonces. Escuchamos a Lucía otra vez. Muy lejos. ¿Estoy bien? Raúl me miró aterrado. Porque ambos entendimos lo mismo al instante. No era ella. La voz volvió. Más cerca ahora. Encontré la salida. La criatura seguía frente a nosotros. Sonriendo. Sin mover la boca. Y aún así. La voz de Lucía seguía sonando desde la selva. Perfecta. Raúl empezó a llorar. Dios mío. Entonces entendí algo peor. La criatura frente a nosotros. Ya no estaba haciendo las voces. Las voces seguían moviéndose entre los árboles. Solas. Como si la selva hubiera aprendido también. El bosque entero comenzó a susurrar. Nuestras voces. Decenas de veces. Desde todas partes. Por aquí. Ayuda. Corre. Estoy aquí. Sentí que iba a perder la cabeza. Raúl soltó la linterna. La luz cayó al suelo, iluminando a la criatura desde abajo. Y finalmente vimos su rostro completo. No tenía una cara fija. Estaba cambiando. Lentamente. Como arcilla moviéndose. A veces parecía Mateo. A veces Lucía. A veces yo. Y debajo de todo eso. Algo viejo. Algo que no era humano. La criatura dio un último paso hacia nosotros. Y entonces dijo algo con mi propia voz. Perfecta. Ya aprendí suficiente. Las luces de la linterna comenzaron a parpadear. El sonido de la selva desapareció por completo. Ni viento. Ni insectos. Nada. Solo esa cosa respirando frente a nosotros. Raúl salió corriendo de repente. Directo hacia la oscuridad. Escuché sus pasos alejarse. Después. Un grito. Corto. Violento. Y silencio otra vez. Yo me quedé solo. La criatura seguía observándome. Ya no sonreía. Ahora parecía tranquila. Como si todo hubiera terminado. Y entonces entendí la verdad. Nunca intentó matarnos inmediatamente. Nos estaba estudiando. Practicando. Aprendiendo cómo hablar. Cómo moverse. Cómo sonar humanos. Porque llevaba demasiado tiempo atrapada en la selva. Y necesitaba reemplazar a alguien para salir. La criatura extendió lentamente la mano hacia mí. Una mano casi humana ahora. No quiero quedarme aquí otra vez. Retrocedí lentamente. Pero detrás de mí ya no había campamento. Ni fuego. Ni tiendas. Solo selva. Oscura. Infinita.
como si el bosque hubiera cambiado mientras no miraba. La criatura dio otro paso. Y esta vez, ya caminaba exactamente como una persona. Sin movimientos extraños. Sin sonidos rotos. Perfecta. Había aprendido. Y cuando habló por última vez, ya no pude distinguir su voz de la mía. Nadie notará cuál de los dos salió de aquí. Después de eso, corrí. No recuerdo cuánto tiempo. Horas. Tal vez días. Solo sé que finalmente encontré un camino. Después una carretera. Después gente. La policía buscó a mis amigos. Nunca encontraron cuerpos. Nunca encontraron el campamento tampoco. Nada. A veces intento convencerme de que realmente escapé. Pero todavía hay cosas que no puedo explicar. Hay momentos, especialmente de noche, cuando escucho mi propia voz, susurrando cosas que nunca dije. Y hace 2 semanas, mi madre me llamó llorando, porque alguien había estado parado afuera de la casa, observándola desde el jardín, sonriendo. Y cuando esa cosa finalmente habló, tenía exactamente mi voz.